Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a su clase de seminario de hoy, 28 de septiembre, dándoles la bienvenida a una nueva semana, esperando que hayan tenido un descanso reparador, sábado y domingo, dentro de lo que se puede. Ya sé que eh, con esto del telestudio y no del teletrabajo, o del teletrabajo y además del telestudio, los tiempos han quedado bastante más acotados, ¿no? No sé si eso es ganancioso, no sé si es beneficioso a esta altura, en verdad. Yo creo que ya no vale la pena eh, cuestionarse lo anterior, sino que en el fondo esforzarse porque el resultado final del año sea lo más exitoso posible, dado que ya estamos finalizando septiembre, hoy día 28. eh, ya va quedando octubre, noviembre, es época de exámenes, seguramente. ¿Mm? Recibí solo una solicitud de taller, lo que en definitiva fue muy próspero porque fue un taller muy bueno, eh, pero tengo la impresión de que hay cierta eh, confort en el sentido de si no hay taller no hay interacción. Yo siento que eso está perjudicando. Los resultados de la solemne fueron bastante malos. Uh-huh. Y bueno, ustedes vieron las notas allí, así que eh, yo solo me queda invitarlos a duplicar el esfuerzo, pero en algunos casos es a triplicar y a quintuplicar el esfuerzo, ¿no? Dado que los resultados son bastante bajos, sobre todo se nota en un sistema de evaluación de desarrollo, cómo falla la redacción, cómo falla la ortografía, y que son elementos que a estas alturas del partido no se pueden transar. A lo mejor uno puede transar en primer año, pero no en quinto. En quinto uno tiene que ser bastante estricto con ese tipo de detalles. ¿Mm? Ese tipo de detalles de alguna manera van marcando el que no se está preparado definitivamente todavía para egresar. Es por eso que, sobre todo que me acaban de comunicar que van a empezar a tomar grados ya pronto en la universidad. Entiendo que van a ser grados presenciales, pero sin público, obviamente por todo lo que significan las medidas de esta expresión nueva, esto de los aforos, ¿ah? Que se refieren al número de personas que puede interactuar dentro de un edificio. Entonces, dramático porque ustedes están en la parte final de los estudios de derecho civil y la prueba fue bastante deficiente. Y aquí yo puedo ser autocrítico, puedo decir, sí, hay fallas a lo mejor, pero aquí hay una falla que no existe, que es que los civiles no se hubiesen cursado. ¿Ah? Ese es el tema, ¿no? Aquí todos los civiles ya fueron cursados y ustedes llegaron a este civil porque ya tienen aprobados todos sus civiles. Por lo tanto, ahí no hay ningún tema que esté ajeno, que uno puede decir, ¿sabe qué? Aquí hay un tema de que este no pasó. Aquí ese argumento ya no existe. Así que bueno, a tenerlo presente. Nuevamente los invito a que me manden sus correos para coordinar un taller. Yo sé, les dije que hay días que no puedo, pero eso no significa que haya días que sí puedo y que si coordinamos no hay problema. En todo caso, el taller que viene va a ser un taller sincrónico ya porque va a ser un taller escrito. Ustedes se fijaron que es un taller de temas, ya no es un taller de preguntas. Y por lo tanto, eso lo vamos a desarrollar en base a temas o casos. Así que ustedes tienen que estudiar todo lo relativo al tema porque cuando venga el caso se supone que tienen los elementos suficientes que ya lo han estudiado para poder resolver. Bien, dicho eso,
Vayamos entonces con lo nuestro, que ya habíamos visto el día la clase anterior, toda la dinámica por la que nosotros estudiamos las cosas. De las cosas vamos a los bienes, porque no todas las cosas nos sirven. De los bienes nos quedamos estudiando los derechos, porque nosotros de los bienes estudiamos, decíamos, el derecho que se tiene sobre las cosas, o sea, estamos estudiando las cosas incorporales. Dentro de nuestro sistema 576, los derechos son cosas incorporales. Y dentro de estos derechos estamos estudiando el dominio, que se llama también propiedad, que es el eje fundamental de la asignatura cuando uno estudia precisamente eso, el dominio que se tiene sobre los bienes. Ya en la clase anterior analizamos todo lo relativo al concepto, a la regulación, a esto de las facultades, a lo que significa la relación entre propiedad y copropiedad. Pues hoy día nos toca entrar al gran tema respecto del dominio, que es analizar los modos de adquirir el dominio, ¿cierto? Cuando hablamos de los modos de adquirir el dominio, estamos hablando de esta forma, esta institucionalidad que pone en ejercicio este principio de la circulación de la riqueza. Sin embargo, esto nos lleva a analizar un proceso más amplio, que es lo que se conoce o se responde a la pregunta ¿cuál es el sistema de adquisición del dominio en Chile? Y se llega a esta vieja dualidad que es el sistema de título y modo, y que da como lugar la adquisición del dominio, ¿no? Si tengo un título y tengo un modo, se adquiere el dominio. Este sistema que traduce un poco la postura o visión romana de la propiedad, es la que nosotros decíamos que los contratos producen. La posición romana, le vamos a poner allí, del efecto personal. Eso es lo que nosotros tenemos. En nuestro sistema, los contratos no producen por sí mismos el efecto de transferir el dominio, como sería el conocido efecto real del contrato, que proviene del Código Civil francés. Aquí el Código chileno, supuestamente, en opinión de la mayoría de la doctrina, se aparta del sistema francés y se queda con el sistema romano. Entonces, tiene que haber un título, y ese título, que es un hecho o un acto que habilita para la adquisición del dominio, permite entonces, si se une al modo, adquirir definitivamente el dominio. Ustedes saben que en el sistema francés, ¿no? En el sistema francés se habla del efecto real del contrato, ¿no? Entonces, el contrato por él mismo transfiere el dominio. En el sistema francés, por decirlo así, de aquí llegamos de inmediato a la adquisición del título, en tanto que en el sistema romano tenemos que ir del título al modo, y el modo, que es un hecho o acto que produce la incorporación efectiva del dominio en el patrimonio del sujeto, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, sobre todo después en lo que significa el famoso tema del riesgo, que en nuestro código es tan complejo de explicarlo, sobre todo después de la existencia del artículo 1550, que pareciera ser más cercano a esta tesis que cercano a esta, que supuestamente, de acuerdo a la mayoría de la opinión doctrinaria, es el que siguió el Código Civil. Lo que se aprecia, por ejemplo, por decir una demostración, un ejemplo, en el 1815, que la venta de cosas ajenas es válida. No podría hacerlo si es que, en definitiva, el solo contrato transfiriera el dominio, porque no lo transferiría al no tener el vendedor el dueño. Pero como no es
obligado a transformar en dueño al adquirente, bueno, se valida este argumento. Y hay otros más que, de alguna manera, según la doctrina nuestra, va evidenciando que nuestro sistema es el del efecto personal. ¿Bien? Bueno, ahora, este sistema de título y modo tiene, digamos, algunas características, entre ellas, por ejemplo, que solo se puede adquirir por un modo. Opera un modo y ya no son necesarios los otros. A pesar de lo que en algunos casos se pudiese decir, por ahí todavía recuerdo una profesora que discutía con un ayudante que lo único o el único modo de adquirir era la prescripción, porque en definitiva solo por la prescripción se tenía certeza que se era dueño. Eso técnicamente no es correcto. Técnicamente no es correcto porque cuando opera un modo, se adquiere el dominio que ingresa en el patrimonio del sujeto. De manera que si operara otro sería totalmente ineficaz. Nadie puede adquirir cosa propia. Ese es el principio. Si algo es mío, no necesito volver a adquirirlo. Si yo lo adquirí por sucesión por causa de muerte, no necesito esperar una prescripción. Si lo adquirí por prescripción, no necesito una tradición. ¿Me entiendes? Entonces, por eso ese razonamiento es incorrecto de creer que solo la prescripción es en verdad el único modo de adquirir. ¿No? Eso, si ustedes lo llevan a una situación litigiosa, podría ser que la prescripción le diera certeza final a alguien que ha discutido el dominio, pero solo para ese evento. Bueno, dicho eso, también otro elemento que se suma a la discusión doctrinaria aquí, y ustedes seguramente lo recordarán, es el tema de si todos los modos, si bien digo todos los modos, requieren un título que le anteceda. Si uno se guiara solo por lo que dice el profesor Somarriba, podría, digamos, junto con él, decir que en verdad en el Código Civil el único modo que exige un título como antecedente es la tradición. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 675, que exige a que en este caso exista un título traslaticio de dominio, que además debe ser un título válido. Solo en ese caso podríamos decir que estamos frente a un desarrollo de este sistema de título y modo. En los demás casos es discutible, en los demás casos hay incluso ciertas opiniones doctrinarias que en algunos casos llegan a ser muy confusas, como por ejemplo señalar que en los demás casos, por ejemplo en la ocupación y la accesión, el título se confundiría con el modo. Y otros que son a lo mejor más prácticos dicen, bueno, lo que pasa es que en estos casos, como la ocupación y la accesión, el título es la ley y punto. Sin embargo, las explicaciones no resultan tan satisfactorias, dado que el legislador así no lo expresó, ¿cierto? Por otro lado, lo mismo ocurre, por ejemplo, en la sucesión. Se suele señalar que en la sucesión por causa de muerte, cuando es testada, el testamento sería el título, y en el caso de la sucesión intestada, la ley. Pero de alguna manera con eso se produce una duda, cae un manto de dudas sobre la realidad de un sistema de título y modo. Que por lo demás hay sistemas donde esto ha sido criticado hace mucho tiempo. Por ahí hay un libro de derecho civil alemán, no me recuerdo en este minuto el autor, pero que es un libro escrito en 1934 y ya lo he dicho antes, que efectivamente ya menciona que en esa época, ya en 1934, era añeja este sistema de adquisición por título y modo, según expresa ese autor allí. O sea, hace ya casi 100 años que se decía que este sistema era añejo. Pero la doctrina chilena mayoritariamente sigue entendiendo que es un sistema de título y modo. ¿Ya? Ahora, el título, producto de la autonomía de la voluntad, pueden ser todos aquellos que creativamente los particulares puedan desarrollar como título, que pueda servir finalmente de antecedente para adquirir el dominio. En cambio, los modos, ustedes saben, por el efecto del 19, número 24, solo la ley puede establecer el modo de adquirir. Por lo tanto, aquí no hay autonomía, sino que
aquí el famoso principio de reserva legal. Este principio de reserva legal de inmediato nos lleva, en el caso nuestro, a el análisis del artículo 588, ¿cierto? Que es el que consagra los modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción, la sucesión por causa de muerte y, por supuesto, siempre la todopoderosa ley. Ahora, estos modos de adquirir el dominio, centrándonos en el expediente grado, por decirlo así, obviamente que no los vamos a analizar todo porque en un tema de seminario solo vamos viendo aquellos aspectos relevantes de cada uno de los contenidos del derecho civil, dado que el alumno es el que se encarga del desarrollo mayoritario de la profundidad de los temas. Aquí vamos viendo toda la parte de la importancia y de aquellos aspectos relevantes en su estructura, funciones o características. Entonces, si nos vamos por eso, vamos a encontrarnos con un gran tema, ¿cierto? La tradición. La tradición y la prescripción, que son los dos modos de adquirir más relevantes, cuantitativamente mucho más importantes, sin perjuicio que los otros, obviamente, cada uno tiene su relevancia, pero para los efectos de un estudio académico nos vamos a centrar en estos dos. El primero, la tradición. La tradición, recuerden que para nosotros es técnicamente un modo de adquirir el dominio, ¿cierto? Y tenemos un concepto que lo da el artículo 670. Pero aquí yo siempre digo a los alumnos, tienen que ser cuidadosos con el manejo en examen de un concepto como el 570. Porque, perdón, 670. Si no le preguntan el concepto, no lo ofrezca. Yo siempre lo digo esto porque a veces cuando uno se enfrenta en un examen y tiene que preguntar al alumno dice, hablemos de la tradición, por ejemplo, digo yo. ¿Se fijan? Yo ofrezco un tema y digo, hablemos de la tradición. Y el alumno me dice, quisiera partir por un concepto. Yo no lo he pedido, pero si el alumno no lo dice mal, no lo dice bien, yo lo voy a corregir. Y ahí vamos a estar, enfrascados en la discusión, de que no, es que le faltó la palabra, no, es que no es como dice la ley, pero es que falta un detallito, que hay un elemento relevante. Y ahí perdemos tiempo en un concepto que yo no había preguntado y que fue usted el que ofreció. El concepto nuestro de tradición es un clásico, ¿cierto?, del estudio de los modos de adquirir, porque además es muy didáctico. Si ustedes lo descomponen, salen todos los elementos o requisitos que se asocian a la tradición. Uno dice, es un modo de adquirir el dominio, y luego se va de inmediato que consiste en la entrega. La entrega que hace ¿quién? El tradente, que tiene la facultad e intención de transferir el dominio. ¿A quién? Al adquirente, que tiene la intención y la capacidad. Entonces, de allí vamos diciendo que efectivamente, para hablar de tradición, tenemos que hablar de, primero, sujetos, tradente y adquirente. Consentimiento, intención del tradente, intención del adquirente. Capacidad. Pareciera que la capacidad, cierto, se le exigiera solo al adquirente y que al tradente se le exigiera facultad. Y siempre se dice que se coloca facultad en el tradente porque es donde está el mayor énfasis. Se supone que el tradente tiene que tener facultad de disposición, si no tiene, ¿qué va a entregar? Consentimiento. El consentimiento libre, espontáneo, exento de vicio. Aquí recuerden que hay regulación del error, en especial porque el error más común que puede ocurrir aquí está dado por el error
en la especie del contrato, cuando estamos hablando del título, o cuando existe un error en la identidad de la cosa. Que son obviamente errores que pueden llevar a invalidar. Estamos hablando de la existencia de un título traslaticio de dominio, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de título traslaticio de dominio, estamos hablando del 703, es decir, aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Y finalmente tenemos la entrega. Entonces, aquí es donde está el meollo del asunto. Los otros son elementos del acto jurídico, el consentimiento, la exención de vicio, incluso la misma existencia del título traslaticio de dominio, pero el meollo, el núcleo alrededor del cual se dan todos estos requisitos es de este último, o el primero, como quieran ustedes verlo, la entrega. Nos lleva al punto de la entrega. ¿Por qué? Y ahí se suele decir, porque la tradición implica la entrega de la cosa. Pero recordando además en este corolario jurídico que no toda entrega es tradición. La tradición es siempre entrega, pero no toda entrega es siempre tradición. ¿Por qué? Porque aquí la entrega proviene de la tradición que efectivamente viene de una obligación de dar, de una obligación que implica, por eso el título de traslaticio de dominio, que implica transferir el dominio. Pero la entrega también puede provenir de una obligación de hacer, que implique en el deudor entregar la cosa. Por ejemplo, el arrendador debe entregar la cosa para que el arrendatario inicie el goce de la cosa arrendada. El comodante debe, por ejemplo, entregar la cosa para que se perfeccione el contrato comodato y a su vez el comodatario pueda hacer uso de la cosa. Pero en estos dos últimos casos estamos hablando de una entrega en mera tenencia. Aquí hablamos de una entrega en dominio, pero en los otros dos casos estamos hablando de una entrega en mera tenencia. Por eso, el núcleo, en verdad, de la tradición está aquí, en esta entrega a la que se obliga, en este caso, el tradente. Y por eso le decía yo recién también que la tradición es un típico acto jurídico. ¿Un acto jurídico de qué? De pago. Por esta tradición, por esta entrega, el tradente da cumplimiento a su obligación, como decía la definición, de entregar, en este caso, el dominio de la cosa. En este caso, repito la idea, si efectivamente se cumple, se extingue la obligación del tradente. Por eso es un pago, porque extingue esa obligación de entregar. Y por eso también están lo que decíamos recién, todos los requisitos propios del acto jurídico, como la capacidad, como el consentimiento sin vicio, que están dentro de ese concepto. Ahora, respecto de la entrega, hay tres preguntas que el alumno de grado debe manejar con soltura en relación con la tradición. Esas preguntas dicen relación con el cuándo, es decir, si va a realizar la tradición, ¿cuándo la va a hacer? ¿En qué instante, en qué momento cronológico debe verificarse la tradición? Otra pregunta que se debe responder en realidad con esto es también, es el dónde. Porque una cosa es el momento, pero otro es el lugar donde yo debo verificar la tradición. Perdón, un estornudo televisivo. Que todo desarmado por el estornudo. Ya. Entonces, vamos al dónde. Yo les decía el lugar donde se debe verificar la entrega de la cosa. Eso hay que saberlo. El código de reglas
Y después vamos a ver cómo operan esas reglas. Y finalmente, la última pregunta que el alumno, obviamente que es la más extensa, que el alumno debe dominar en relación con la entrega, es el cómo. Sabe cuándo, sabe dónde, pero sabe cómo, cómo realizo la entrega. Y eso se refiere a la forma. ¿Ah? Aquí se refiere al momento, al lugar, a la forma de realización de la entrega. Veamos entonces cada una de estas preguntas que obviamente nos lleva por grandes temas de la tradición. Vamos a borrar aquí. Entonces, escucha mucho movimiento afuera. Esto debe ser como hoy día ya estamos todos descuarentenados prácticamente. Salvo que tengamos alumnos de la comuna de Renca, que entiendo que todavía no pasan a estas fases de inicio. Bueno, paciencia, paciencia. Nosotros tuvimos, incluso Renca entró después que nosotros, Santiago, así que, bueno, seguramente tiene que esperar un poco y lo mismo también PAG. Ahora, si esto es mejor o no es mejor, no lo sabemos. ¿Ah? Los números no sé cómo andan, no sé cómo anduvieron hoy día los números. Pero ya tuvimos 2 días subidos, más de 2000. Mire que estoy allí preocupado del asunto. Y hoy día, a ver, volvimos a bajar. Bueno, quiere decir que a lo mejor el 18 la gente en verdad se cuidó más, porque ya estamos acercándonos más o menos a los 10 días post 18. ¿Ah? Tomando en cuenta que esto parte del 17, ¿cierto? Bueno, Dios quiera que los números sigan manteniéndose en un número razonable. Ojalá que los medicamentos que han encontrado ayuden a evitar que los pacientes que entran a la etapa crítica eh, lamentablemente fallezcan. Ojalá que no, porque ya han encontrado varios tratamientos. Incluso escuchaba ayer en las noticias que quieren traer uno que se ocupa para la influenza, que ha bajado sustancialmente. También encontraron un antiparasitario que también baja sustancialmente, le reduce las muertes como tratamientos para la enfermedad. Siempre hay que pedir, porque en el caso mío, la divinidad ilumine a los médicos para que encuentren una solución. A veces el hombre confía simplemente en sí mismo y ahí avanzamos menos. Porque cuando tenemos realidades tan duras y tan concretas como esto, y nos damos cuenta de que el ser humano no alcanza, bueno, hay que ir un poco más allá. Si no, el escenario es muy negativo si nos confiamos a nuestra sola razón humana, ¿eh? Que es pequeña. Y eso es lo que a veces el hombre no entiende, que es pequeña. Ahí en la medicina de repente esto como que nos enseña mucho. ¿Eh? Entonces, bueno, imagino que todos nos hemos encontrado con los médicos que aparecen siempre como tremendamente racionales e inclusive con una inteligencia superior a toda la media. ¿Eh? No estoy tan seguro, sobre todo cuando está en el tema de las negligencias médicas y ahí sí que uno los observa con detalle. No era tan simple, dice. Bueno, que no me escuchen los médicos este video porque se van a enojar. Bien, vayamos a estos del desarrollo de estas 3 preguntas que son tan importantes. ¿No? Tenemos la tradición, que implica siempre la entrega, y esa entrega entonces tiene un primer lugar que es el cuándo. Aquí, si uno se va al artículo 680, se va a encontrar con que efectivamente la tradición se puede efectuar bajo modalidad. Se puede fijar un plazo, se puede fijar una condición. Por lo tanto, eso significa que la primera forma de determinar cuándo procede la entrega
es por la misma autonomía de voluntad de las partes. ¿Mm? Y ahí precisamente está, por ejemplo, el que se fije una condición, un plazo para la entrega. Pero aquí llama la atención, eso sí, lo que establece el artículo 680. Porque si bien se permite que pudiese existir una tradición hecha bajo modalidad, una tradición hecha bajo modalidad, por ejemplo, una condición, el inciso segundo del 680 establece lo que se llama la cláusula de reserva de dominio. Cuidado con confundirla con el principio de reserva legal del modo, que es un tema constitucional que tiene que ver con el modo de adquirir. Acá estamos hablando de una cláusula de reserva que está en el 680 y que se refiere al dominio. Entrego yo el dominio de la cosa, toma Juan, aquí te entrego el lápiz, lo tienes tú en tu poder, pero me he reservado el dominio hasta la próxima semana cuando me pagues el precio. Eso sería un ejercicio de reserva legal, de reserva de dominio. Esta cláusula, sin embargo, si ustedes recuerdan, entra en conflicto con otra disposición, que es el artículo 1874, inserto allá en la compraventa. Ese artículo no le da valor a la cláusula de reserva de dominio del 680. Entonces, eso ha generado por allí un debate doctrinario, que efectivamente en los que participan los grandes próceres, entre ellos Alessandri, y también participa el profesor Peña y Lillo, en cuanto a cuál de las dos normas debe primar, porque ya está claro que quedaron con una interpretación que da pie para la contradicción. Es imposible no encontrar las contradictorias, sobre todo que este dice que sí se puede hacer y este dice que no tiene otro efecto. Entonces, si efectivamente, dicen los autores, hay una contradicción, aquí Peña y Lillo señala que debemos dar preferencia al 1874 y no al 680, porque si yo pudiera, por ejemplo, con la cláusula de reserva de dominio, ahí está el helicóptero, le digo, Juan, te entrego entonces el lápiz, lo tienes tú ahora, pero yo me reservo el dominio hasta que me pagues el precio la próxima semana. Y luego voy con Claudia y le digo, Claudia, ¿sabes qué? Tengo un plumón por 1,000 pesos, y ella me dice, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, yo he vendido 2 veces el plumón. Al primero, a Juan, le digo que le he vendido el lápiz, le entrego el lápiz, pero con cláusula de reserva de dominio. Y a Claudia, consensualmente, he pactado el precio, he pactado el tipo de cosa, 1801 inciso primero, la compraventa está perfecta. Pero he generado a la vez un conflicto, porque hay 2 potenciales adquirentes del mismo lápiz. Y eso es lo que podría provocar el admitir una cláusula de reserva de dominio. Por esa razón, este autor prefiere darle primacía al 1874 y no darle el valor que le da el 680 a la cláusula de reserva de dominio. Revisarlo para que ustedes recuerden, porque este es un contenido que se vio en su oportunidad. Si no tenemos autonomía de la voluntad para fijar el momento en que vamos a hacer la entrega, debe operar simplemente, pura y simplemente. Ustedes saben que el acto puro y simple, cuando produce sus efectos de inmediato. Se celebró la compraventa, de inmediato se produce entonces la entrega. Bueno, después nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde? Aquí estamos hablando del lugar. ¿A dónde debemos ubicar la cosa? ¿Dónde debo dejar la cosa? Algo que en el mundo del retail es muy particular, ¿cierto? Le vienen a uno y le dejan, por ejemplo, el objeto comprado en su casa, o en su trabajo, o en su oficina, en fin, donde usted haya querido, donde haya pactado. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir es que, al igual que en el caso anterior,
el dónde está determinado por la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Las partes toman la decisión, estipulan dónde quieren. Si no hay lugar estipulado, nos tenemos que ir a las reglas del pago. 1587 y 88 se refieren a este punto, ¿ah? Y nos hacen distinguir si se trata de una especie, ¿no?, o cuerpo cierto, o finalmente si se trata de otra cosa, ¿no? Hablamos ahí de obligaciones de género, por ejemplo, ¿ah? Aquí si es autonomía, hay que ir donde se pactó. Por ejemplo, quiero que me dejen el televisor allá, en calle Libertad Lamarque 848. Libertad Lamarque. Grande la Libertad Lamarque, ¿eh? Una actriz y cantante de tangos también, argentina. Actriz de novelas y de películas. ¿Eh? No, yo alcancé a ver películas, o sea, perdón, novelas de Libertad Lamarque, sí. Saquen la cuenta, saquen la cuenta. 90, 95, por ahí ando, en los años. Me veo joven, pero tengo casi 100 años. En este caso, si efectivamente tenemos pactado el lugar, bueno, ahí se entregará. Si no, dice el artículo 1587, donde se encontraba la obligación donde se encontraba la especie o cuerpo cierto al momento de la celebración del contrato. Pues ahí entonces hay que proceder a la entrega. Si no fuera una especie o cuerpo cierto, en el domicilio del deudor. Siempre aplicando entonces, en este caso, las reglas del pago. ¿Mm? Las reglas del pago. ¿Y por qué? Recordando esto, ¿cuál era cuando yo le decía, cuál es la naturaleza de la tradición? Un acto jurídico. ¿Un acto jurídico de qué? De pago. ¿Por qué? Porque el tradente extingue su obligación de entregar. ¿Ah? Entonces, por eso se pueden aplicar perfectamente las reglas del pago y no hay ningún inconveniente. ¿No? Y finalmente llegamos a la gran pregunta, ¿cierto? Que ustedes ya la anticipan, que es el cómo. ¿Cómo se realiza la entrega? Es decir, la forma en la que debemos proceder para hacer entrega del dominio, en este caso, de la cosa. Pues esta entrega exige distinguir, como siempre ustedes saben, la respuesta ya 50% ganado el examen es diciendo hay que distinguir, profesor, ¿cierto? Ya tenemos bastante avanzado. Por ejemplo, aquí nosotros a veces suele el alumno decir, hay que distinguir, profesor, ¿entre qué le digo yo? El dominio de los bienes muebles y el dominio de los bienes inmuebles. ¿Y qué más? ¿Cómo que y qué más? Parece que se le olvidó todo lo demás que ha visto. ¿Ah? Tenemos los bienes muebles, los bienes inmuebles. ¿Mm? Luego tenemos el derecho real de herencia. Tenemos el derecho real de servidumbre y tenemos también los derechos personales. O sea, tenemos varias formas de tradición dependiendo del objeto de la tradición. Dependiendo del objeto de la tradición. Vamos a transferir el dominio sobre bienes muebles, el dominio sobre bienes inmuebles, vamos a transferir el derecho real de herencia o el derecho real de servidumbre o derechos personales. Bueno, en cada caso, el código plantea una forma distinta. Aquí tenemos en primer lugar al 684, que señala la tradición del dominio para los bienes muebles. Luego tenemos el 686, que indica la tradición del dominio para los bienes inmuebles. Tenemos el 1909 para la tradición del derecho de herencia.
pongo el asterisco ahí porque nosotros sabemos que ahí hay todo un debate doctrinario, ¿cierto? Tenemos el 698 para el derecho real de servidumbre y tenemos el 699 para el derecho personal o derechos personales. Bueno, partamos por el primero, siempre buscando la forma, buscando la manera, cómo vamos a realizar la tradición. Aquí el 684 nos lleva por dos caminos. O hacemos una entrega real o hacemos una entrega ficta. Real o ficta. Lo real, en doctrina estricta, la tradición real es la entrega mano en mano. Aquí viene la mano que entrega, aquí viene la mano que recibe. Ahí está mano en mano, ¿cierto? Ahí está, ahí toma. Bueno, según algunos, que son más puristas en este sentido, esta forma de tradición no está en el código. Y pudiesen tener razón, porque si uno analiza, por ejemplo, el número 1, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente, significa que la cosa está allí y yo le digo, tómala. Le estoy permitiendo que tome una cosa presente, pero no se la estoy entregando mano en mano. Entonces, si uno quisiera ser muy purista con el concepto, claro, llegaría a la conclusión, sí, en verdad, la entrega real no está. Y por lo tanto, todas las que están allí son simbólicas. Debate como todo en el derecho, ¿cierto? Si uno toma el inciso primero del artículo 684, que la tradición del dominio de los bienes muebles será significando una de las partes a la otra. Entonces la expresión significando podría dar a entender que desde ya el artículo parte de una base simbólica, porque no dice se hará, sino que dice se hará significando. O sea, como dándole a entender al otro que le ha practicado la tradición. Y figurando por alguno de los modos siguientes. O sea, el código parte de la base que efectivamente de lo que se trata en la tradición es de una significación. Por lo tanto, alguien podría decir, sí, en verdad es todo ficto, es todo simbólico. Bueno, el tema es de orden doctrinal. Y ahí nos vamos a encontrar entonces con el primero, obviamente permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente, que exige la presencia de las partes y de la cosa, mostrándosela, lo que significa que también tiene que estar presente tradente y adquirente, y además tiene que estar presente la cosa. ¿Cuál libro? Ese. ¿Ve? Ese de allá. No, el último, el de la esquina, allá, perfecto. Ahí está hecha la tradición longa mano. Luego, entregándole las llaves del granero o cofre en que estuviere guardada la cosa. Recuerden que es cosa mueble. Algunos de repente me dicen la llave de la casa. Error, porque este artículo no es para inmuebles. El número 4, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Ahí tienen algunas discusiones de orden o pequeñas sutilezas interpretativas. Pareciera ser que, dice por ahí el profesor, que la tradición se verifica por acuerdo. Cargándose uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. O sea, quiere decir que antes ya existió una convención al respecto. Interesante, podría ser una posibilidad. Y luego están el brevimano y el constitución posesor, ¿cierto? Cuando la persona tiene la cosa en calidad de mero tenedor, por algún contrato, por algún ejercicio de un derecho, y luego adquiere posteriormente el dominio, o a la inversa, aquel que tiene el dominio y después queda como mero tenedor de la cosa. Lo que hacen estas dos figuras es evitar la doble entrega, que la cosa vuelva a su titular original y luego se devuelva al que lo tenía como mero tenedor, o en el caso de aquel que es dueño, que tenía la cosa como dueño y se le entrega de nuevo al que era, a quien efectivamente se le está transfiriendo, y entonces ese después como dueño volviera a entregarme a mí.
Para evitar esa doble entrega se crean estas figuras, lo que lleva también a pensar que a lo mejor aquí el solo contrato podría estar transfiriendo dominio. Si miramos desde el punto de vista de la retroactividad del efecto del contrato. Interesante. Bueno, y esas serían entonces las formas. Taxativo o no, también discutido. Algunos dicen que existen otras formas de tradición, así que por lo tanto el artículo no sería taxativo. Pero decir que figura por uno de los modos siguientes, algunos lo interpretan como que es restrictivo. Tema doctrinario. Ahora, en el siguiente caso, la tradición del dominio de los bienes inmuebles se hará, dice el 686, por la inscripción en el registro del conservador. Aquí, gran tema, ustedes saben. Primero, es una tradición netamente simbólica, obviamente no se puede hacer entrega real de un bien inmueble, salvo que fuera Superman, levantar a la casa, como siempre digo yo, y la llevar. Aquí es por inscripción en el registro. No diga conservador, porque el conservador tiene otras funciones, tiene otros libros. Así que la inscripción no es en el conservador, la inscripción es en el registro. ¿Cuál? No sabemos. En este caso, el de la tradición, obviamente el registro de propiedad. Lo que nos lleva a todo el análisis del sistema registral, ¿no? Que por allí en el curso que tenemos nosotros como Escuela de Derecho Registral se analiza con mayor detalle. Pero hay algunos elementos que el alumno debe dominar aquí, que es las características del sistema registral chileno, que en primer lugar está a cargo de un funcionario, que se llama conservador de bienes raíces, que tiene una doble calidad. Primero, es un auxiliar de la Administración de Justicia y por tanto cumple funciones en esa calidad. Y por otro lado, es un ministro de fe, que da fe de qué? De los actos que pasan ante él. ¿Y cuáles son los actos que pasan ante el conservador de bienes raíces? Pues las mutaciones que experimenta el dominio y los gravámenes que les afectan. De esos actos que pasan ante él, pues el conservador da fe. Ahora, si uno se va a la característica del registro, tomando un poco al profesor Peñail y yo, nos vamos a encontrar con que tres características básicas. Primero, es un registro personal, se opone a un registro real, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Aquí, si usted busca por el índice, va encontrando quienes formaron parte de un evento contractual que dio lugar a una inscripción. Es un sistema por extracto, es decir, se toman algunos elementos del título y se transforman en inscripción. Al menos así lo dice el artículo 78 allí del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces. Y por allí, en opinión de los profesores, la tercera característica es que es un sistema de escasa legalidad. A pesar de que esto ha ido variando un poquito con el tiempo, sobre todo por lo que opinan, digamos, los conservadores. Pero de acuerdo a los artículos 12 y 13, el conservador tiene la obligación de inscribir, salvo, como dice el artículo 13 también del reglamento, que la inscripción sea de algún modo legalmente inadmisible. Y entre esos está si el conservador observa en el título un defecto que lo hace nulo absolutamente. Entonces, allí existe la posibilidad de que el conservador pueda rechazar una inscripción y la persona afectada con el rechazo podrá intentar entonces ante el juez insistir por la negativa del conservador. Bueno, esos elementos describen entonces nuestro sistema registral. Si ustedes se fijan, el 686 menciona al dominio y a los otros derechos reales distintos del dominio, pero los derechos que menciona no menciona al derecho real de herencia, no menciona al derecho real de servidumbre. Por lo tanto, eso significa que aquí, al menos en este punto, desde ya para avanzar la discusión, no podemos
no podemos aplicar inscripción conservatoria como sistema de tradición, porque no está incluido dentro del 686 el derecho real de herencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer más tarde esta inscripción? Bueno, habrá que verlo en nuestra próxima clase. Bien, bueno, estimadísimos alumnos, vamos a quedar por ahí en este día. Recuerden que el temario ya está, hay 10 temas para conversar. Va a ser, en este caso, la conversación se va a dar a través de casos, y los casos yo los voy a plantear cuando venga el momento del taller. Así que dependerá de ustedes primero si cuando lo conectan. Algunos que ya lo han dado, ya han cumplido ya con sus notas parciales, así que están prácticamente listos ya con su solemne y sus 2 parciales. El resto, hay algunos que no dieron la primera y ya para ese tiempo se extinguió, así que ahora solo quedaría la segunda. Vamos a dar un tiempo, si transcurrió ese tiempo tampoco hay adherentes, bueno, entonces avanzaremos hasta el examen. Bien, a estudiar y a exigirse y a no relajarse. Eso es lo que digo, no relajarse en todo sentido, académicamente y en el cuidado de la salud. Ya pues, que estén muy bien, nos vemos.